sistemas abiertos o volúmenes de control, porque vamos a tener siempre una corriente de fluido que entra y una corriente de fluido que sale. Una válvula pues, puede ser para líquidos o para gases. En particular, nosotros vamos a estar manejando vapor de agua, va a estar saturado en un estado termodinámico y después sobrecalentado. Ahorita vamos a ver cómo va a ser eso. Pero lo importante, ay, espérenme, es que llegó alguien, déjenme, listo. Lo importante es que vamos a hacer nuestro balance de energía sobre la válvula, sobre este volumen de control. Entonces, para los sistemas abiertos o volúmenes de control, el balance de primera ley es un poquito diferente al que ustedes están acostumbrados a manejar en los sistemas cerrados, porque aquí tenemos corrientes de materia que entran y salen, y la materia que entra y sale tiene su propia energía asociada. Entonces necesitamos hacer el balance considerando no solo la energía transferida al sistema en forma de calor y trabajo, y no nada más su energía interna, acá está. Esto está con minúsculas, acuérdense, porque son propiedades específicas, es decir, están divididas entre la masa del sistema, por eso acá la tenemos factorizada la masa, ¿ok? Entonces, todas estas son minúsculas porque son propiedades específicas, es decir, están divididas por kilogramo de masa que tengamos en el sistema. Pero no nada más la energía se va a contabilizar adentro del sistema cerrado como energía interna, como le hacemos en los sistemas cerrados, sino que como tenemos el fluido que entra y sale, pues tiene velocidad, lo cual implica que vamos a tener energía cinética. Y también puede ser que el fluido entre a una altura diferente a la que sale. En ese caso vamos a tener energía potencial, ¿no? Diferente de entrada y salida. Y hay un término nuevo energético que es el último, presión por volumen. Esto está asociado a un término nuevo, también es energía mecánica, que se llama trabajo o energía de flujo. Esta energía está asociada al hecho de que cuando entra un fluido a una tubería que ya está llena, tiene que hacer un trabajo para empujar un volumen equivalente en el interior del sistema para poder entrar. Es como si ustedes se quisieran subir a un vagón del metro en hora pico y en estación así céntrica, ¿no? Están en Pino Suárez en hora pico. Y entonces llega el vagón, abre las puertas. Y aunque ustedes quieran entrar al vagón, pues no se puede porque ya es incompresible. Eso sería un líquido, ¿de acuerdo? Ya es incompresible, ya no puedes entrar. Entonces, si tú necesitas entrar porque si no, no llegas a clase o qué sé yo, y empujas a las personas que están adentro, vas a tener que hacer un trabajo equivalente a empujar como una fila, ¿no? De personas dentro del vagón y alguien saldrá volando por la otra puerta y entonces tú podrás entrar en ese lugar. Eso es lo que hacen los fluidos. Cuando entran a una tubería que ya está llena, tienen que hacer ese trabajo de flujo. Tienen que desplazar un volumen equivalente en el interior para poder entrar ellos. Entonces, ese trabajo, pues sería fuerza por distancia, igual que si tú te metes al vagón del metro, pues vas a aplicar una fuerza para mover a las personas una distancia suficiente para que tú entres. Entonces, esa fuerza por distancia podemos multiplicarla y dividirla por el área de sección transversal, ¿no? De la tubería o de donde estemos haciendo pasar el fluido. Y fuerza entre área es presión. Y desplazamiento o distancia recorrida por área de sección transversal es volumen, por eso se expresa como presión por volumen, ¿de acuerdo? Y ya hablando de los dispositivos de estrangulamiento de una válvula en particular, pues en las válvulas no hay transferencia de calor, el fluido pasa muy rápido a través de la válvula y no damos tiempo que transfiera calor con los alrededores. Entonces prácticamente es adiabático. Tampoco hay transferencia de trabajo, porque las válvulas no tienen partes móviles que hagan trabajo sobre el fluido o que reciban, ¿no? Trabajo por parte del fluido, entonces no hay trabajo considerable. Normalmente no hay cambio de energía potencial porque la entrada y la salida de la válvula pues están a la misma altura, por mucho que inclines la válvula, o sea, una válvula así como muy, muy especial, pues prácticamente tiene la misma altura, entonces no hay cambio de energía potencial. Y el cambio de energía cinética normalmente es despreciable, no cambia la velocidad del fluido porque
generalmente el diámetro de entrada y de salida de las válvulas son iguales. Entonces, si no cambia el diámetro y no tenemos alguna otra variación de energía, pues normalmente la velocidad es igual, ¿de acuerdo? Si el flujo másico permanece constante. Entonces, por eso es que solamente nos quedarían en nuestro balance de energía los términos de cambio de energía interna y trabajo de flujo, ¿de acuerdo? En una válvula hay variación de la presión. Normalmente se utilizan para que caiga la presión del fluido. Entonces, vamos a tener estos términos. Y si ustedes recuerdan, me paso para acá, la entalpía se define como la energía interna más presión por volumen. Entonces, justamente con el balance que acabamos de hacer, podemos armar energía interna a la salida más trabajo de flujo a la salida menos energía interna a la entrada más trabajo de flujo a la entrada igual a 0. Y esto en realidad es la entalpía. Entonces, por eso nos queda que entalpía de salida menos entalpía de entrada es igual a 0, o bien que la entalpía del fluido en la entrada es igual a la salida. Por eso las válvulas son isoentálpicas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, tenemos el coeficiente de Joule-Thomson. Acabamos de decir que el coeficiente de Joule-Thomson se define como la derivada parcial de la temperatura respecto a la presión, manteniendo la entalpía constante. Justamente acabamos de demostrar que en una válvula la entalpía permanece constante. Entonces aquí podemos evaluar el coeficiente de Joule-Thomson, es decir, podemos ver cuánto está variando la temperatura respecto a la presión y estamos manteniendo la entalpía constante. Este coeficiente de Joule-Thomson nos puede dar valores que sean menores a 0, o sea, un número negativo, lo cual implica que la temperatura aumentó. Nos puede dar un coeficiente de Joule-Thomson igual a 0, lo cual implica que la temperatura permaneció constante. Y nos puede dar un coeficiente de Joule-Thomson positivo, lo cual implica que la temperatura disminuyó. Entonces, podemos hacer esta, o sea, ver el signo, hacer este análisis del signo del coeficiente de Joule-Thomson a partir de las líneas de inversión. Ay, permítanme un segundito, alguien llegó. Listo. Utilizando las líneas de inversión, que no son otra cosa más que las curvas isoentálpicas, ¿de acuerdo? En los diagramas temperatura, presión, y pues lo que vemos es el cambio de la pendiente. ¿Alguien tiene alguna duda de la explicación? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Muchas gracias. Bueno, lo que nos dicen entonces es que vamos a hacer el desarrollo de la práctica. El día de hoy no hay como tal simulador. Lo que vamos a usar son tablas de propiedades termodinámicas, que creo que les va a servir para practicar un poquito lo que están viendo en teoría. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simular un sistema de una calderita, un generador de vapor, que vamos a hacer que pase ese vapor que estamos generando a través de una válvula. Lo vamos a pasar o vamos a hacer que tenga un proceso de estrangulamiento, lo cual va a llevarse a cabo en entalpía constante, y entonces ustedes van a poder determinar el coeficiente de Joule-Thomson. Es decir, vamos a sacar la variación de la temperatura respecto a la presión, ya que la entalpía es constante. Esto lo podemos aproximar al cambio de temperatura entre el cambio de presión, es decir, temperatura final menos temperatura inicial entre presión final menos presión inicial. Y vamos a determinar la calidad del vapor. Ahorita sus compañeros acaban de presentar un ejercicio donde calcularon la entalpía de una mezcla líquido-vapor con calidad 0.8, ¿se acuerdan? Y entonces ustedes encontraron que la entalpía de la mezcla o la entalpía dentro de un sistema que está en el sistema de saturación, adentro de la campana de saturación que se le llama, se puede calcular esa entalpía como la entalpía de líquido saturado más la calidad por la entalpía de vaporización. Y esa entalpía de vaporización es entalpía de vapor menos entalpía de líquido. Hg es entalpía de vapor saturado, Hf es entalpía de líquido saturado, y aquí lo que hicieron fue despejar la X. En el ejercicio que sus compañeros presentaron,
El único detallito que hubo fue la presión. ¿Se acuerdan en qué unidades estaba la presión? En el ejercicio que hicieron todos en su previo. ¿Se acuerdan? ¿Se va a lavar tu cobija mañana o la de Julio? La mía. ¿Lo recuerdan o lo ponemos acá? No me digan que hicieron el previo y ni se acuerdan. En miligramos de mercurio, ¿no? No. Acá está, en 30 PCIG. ¿Alguien sabe qué son los PCIG? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? Libras por pulgada cuadrada. Exacto, los PCI son libras sobre pulgada cuadrada, pero tenemos 3 tipos. Hay PCI-A, PCI-G, como este que nos están dando, y PSI nada más. La diferencia está en el tipo de presión que estamos manejando. Esta presión PCI-G, esta G final, es de Gauge, es manométrica. Esta es una presión manométrica. Se vale entrar a las tablas de propiedades termodinámicas con presiones relativas, con presiones manométricas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Con qué presión hay que entrar a las tablas de propiedades? ¿No es la absoluta? La absoluta, exacto. Justamente cuando nos dan la presión en PCI-A, cuando aquí al final hay una A, quiere decir que esa presión ya es absoluta. Entonces, si está en PCI-G, no la puedo usar así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo calculo la presión absoluta si conozco la presión manométrica? Acuérdense de la primera práctica que hicimos. ¿Qué había que hacer? Y lo hemos hecho en todas las prácticas. ¿Cómo sacamos presión absoluta? Es, si no me recuerdo, la manométrica más la atmosférica, ¿no? Exacto. Entonces aquí faltaría sumar la atmosférica. Como no nos dicen dónde está ni nada, pues tomamos la estándar, la de una atmósfera, que en sistema inglés son 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, cuando estos 30 PCIG, tú le sumas el 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ahora sí obtienes PCIA y esos son los que puedes buscar en la tabla de propiedades termodinámicas. ¿Sí queda claro? No. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? Bien gorda, papi. Ok. Estoy acostada. Bueno, déjenme, me regreso para acá. Este es el sistema que nosotros vamos a simular que estamos usando. Les digo que tenemos el generador de vapor. Aquí vamos a tener